Hola, espero te encuentres muy bien. Bueno, en esta ocasión les voy a estar compartiendo el funcionamiento de la ETL para extracción de archivos semiestructurados en formato JSON y archivos no estructurados en diferentes formatos, como por ejemplo .doc, .docs, PDF, entre otros. Bien, lo que ven acá en pantalla básicamente es la ETL para esa extracción que les menciono. Entonces, básicamente se compone de los siguientes steps o subpipelines. En el primero, básicamente, se extrae los archivos de propiedades. En el segundo, se enciende el cluster de Databricks. Ya lo hemos visto en los videos anteriores, es uno de los pipelines genéricos. En el siguiente, en el de parámetros, se extrae la tabla o el insumo.csv de la carpeta de utilidades llamado parámetros, utilizados en toda la solución. En el quinto se realizan las operaciones de transformación y procesamiento y carga de la creación del modelo de datos en Hive. Por último, por este lado se crea el backup de la carpeta de la zona de resultados del Data Lake hacia el Azure Blob Storage. Por acá pues se cargan las fuentes de información en extracción carga 2, las fuentes de información se cargan y se validan que se encuentren correctamente. Entonces vamos a empezar por el primer pipeline, ¿sí? Básicamente acá validamos que el archivo de propiedades, en este caso se llama lotusjson.txt, exista en la ruta del servidor, de nuestro servidor IR. Entonces vámonos para el servidor IR. Básicamente tenemos esta carpeta llamada históricos. En cualquiera de estas aplicaciones jubiladas o migradas a la nube es donde se encuentran los insumos. Vamos a tener presente esta de solicitudes, donde vemos que encontramos una gama de archivos .zip, ¿sí? Estos archivos .zip pues básicamente contienen algunos archivos no estructurados, como por ejemplo en este PDF para el ejemplo. Están nombrados con el ID único de los registros de la sábana de datos del archivo JSON. Por acá pues básicamente vemos que está el archivo de propiedades. Vamos a comenzar a explorar cada uno de estos archivos. Este archivo de propiedades básicamente tiene el nombre de la fuente, ¿sí? Que básicamente es este archivo lotus-solicitudes clientes, que es la subaplicación, la fecha de carga y un consecutivo, ¿sí? .json. A continuación el hash MD5, que ya saben que el hash MD5 es un hash generado a través de la interpretación binaria de la lectura de este archivo, y la cantidad de registros, que en este caso son 100 registros porque es un ambiente preproductivo, ¿sí? Y se maneja pues un muestreo como aproximadamente el 10%. Bien, vamos por acá. El archivo de propiedades ya lo conocen, lo hemos visto en sesiones anteriores. Acá pues básicamente tenemos el nombre de la carpeta .zip, que contiene los datos no estructurados, ¿sí? Que está nombrada con el ID de cada registro al cual está asociado ese documento adjunto, y su MD5. Vemos que acá pues también tenemos un muestreo de algunos registros. Bien, estos dos archivos de propiedades pues ya los habíamos validado en sesiones anteriores. Bueno, pues básicamente aquí vamos a ver el archivo insumo. Vamos a ver más o menos qué información es la que trae y cuál es el formato con la que se debe trabajar. Vamos a extraerlo por acá. Con 7zip. Recuerden que como está en gzip, se debe extraer con la aplicación 7zip. Solo quería que supieras, pero es para Andrés que le voy a contar cómo está. Bien, entonces como vemos acá, este archivo .json se compone de varios objetos, ¿sí? En este caso pues hay 100 objetos.
Cada uno de ellos tiene un identificador único, ya que es la unión de todos los campos de una base de datos en un único registro. ¿Sí? Esto es una sábana de datos en formato JSON. Este formato JSON, básicamente los registros no se separan por coma, simplemente el fin de línea está separado por un enter, ¿sí? Para poder interpretarlos a través de data frames en PySpark, ¿sí? Bien. Vamos a ver por acá un JSON, ¿sí? Miren básicamente la estructura de este JSON. Este JSON pues ya tiene, no tiene la información aplanada como la tiene por ejemplo un archivo CSV, ¿sí? Como lo tiene por ejemplo este archivo, sino que ya básicamente es un objeto JSON que vamos a abrir por acá, un JSON formatter para mirar la estructura de este JSON. Recuerden pues que un objeto JSON nos puede traer objetos al interior, también nos puede traer arrays. Dentro de esos arrays podemos tener llaves, valores. Y miren que aquí por ejemplo tenemos una llave y el valor de esa llave es otro objeto JSON que tiene llave valor y tiene un valor, ¿sí? Por acá está su identificador. Por acá vemos que hay uno que tiene un array al interior del valor, ¿sí? Si seguimos bajando vemos que también hay otro que tiene un array. Por acá debe estar el campo. Vuelvo acá al archivo. Por acá está el campo attachment. En el campo attachment básicamente vamos a tener la información en el interior de un objeto tipo array con el nombre de los PDFs que se encuentran al interior del archivo .zip separados por coma. En este caso pues solamente hay un solo objeto de adjuntos para este registro. Por ejemplo, este no tiene registros, este sí. Por acá vemos que acá tenemos dos que están separados por coma. Entonces si nos vamos a buscar este identificador por acá, vamos de nuevo al servidor, nos conectamos de nuevo al servidor, históricos, solicitudes, y buscamos este identificador. Lo abrimos, vemos que al interior está el adjunto en formato PDF. Listo. Esa es la estructura. Listo. ¿Qué más encontramos al interior de esta carpeta? Encontramos un archivo, formato archivo fuente genérico. Básicamente nos va a mostrar lo siguiente. Este archivo nos muestra el nombre del campo técnico de cada uno de los campos que están en esa sábana de datos del archivo JSON, ¿sí? Y su tipo de dato. En este caso el universal ID es un string, los adjuntos son un array de strings, ¿sí? La fecha de creación pues básicamente es un struct, que es un JSON como tal, que se compone de una etiqueta llave valor de tipo string, ambas, ¿sí? Miren que por acá pues tenemos varios struct y arrays. También pues tenemos pues varios objetos que serán interpretados a través de un data frame en PySpark y posteriormente serán aplanados de acuerdo a sus relaciones en unas tablas de Hive SQL, ¿sí? ¿Para qué se utiliza esto? Esto se utiliza principalmente para validar que la estructura, la metadata de esa tabla se cree de manera correcta de acuerdo a su definición acá on-premise con respecto a la creación de la tabla en la zona de resultados en Databricks, en Hive, cuando ya la tabla ya está materializada, ¿sí? Básicamente esa comparación se hace cuando se ejecutan unas pruebas integradas, pruebas unitarias también, en un proyecto que está desarrollado en .NET, el cual se conecta a los diversos
componentes de la solución a través de un SDK, simula una pequeña ejecución por cada una de las aplicaciones con un muestreo del 10% de los registros, que es lo que vemos que tenemos en los ambientes preproductivos, y hace la comparación de varios puntos de chequeo para validar que la integridad de la información viaje correctamente de los diferentes orígenes y destinos desde su punto inicial hasta su punto final, ¿sí? Bien, vamos a continuar por acá. Entonces lo siguiente es explorar ya la ETL como tal. Entonces básicamente esto, el get metadata es una tarea que valida si existe el archivo de propiedades. En caso de que existe, pues simplemente él entra por acá por el flujo positivo, carga el archivo de propiedades, ¿sí? Posteriormente carga el archivo de propiedades, este primerito pues carga el archivo de propiedades, el segundo carga, ya les voy a decir, bien, vamos a ver qué contiene esta variable. Regresemos acá, debe estar acá a nivel de pipeline contenedor, variables. El archivo de propiedades Lotus.json, ¿sí? Bien. Ok. Se carga, el primero lo que hace es cargar el archivo de propiedades. Lo que hace es una copia desde la carpeta on-premises en la que estábamos, ¿sí? Básicamente coge este archivo, lo copia y se lo lleva. Miren que aquí está el conector del file repository, y se lo lleva a un destino en el blob storage de esa aplicación. Entonces vámonos al blob storage y vamos a revisar. Entonces acá en el apartado de contenedores vamos a revisar el contenedor de solicitudes, ¿sí? Vámonos por acá a solicitudes. Bien, vemos que tenemos cargados los .zip. Cargamos un poco más. ¿Qué vamos a hacer? Y por acá, Perdón, básicamente pues ¿qué ya vamos a hacer con vemos, los tramposos? Porque quiere dejar que- vamos por acá a organizar que por hagan el trabajo nombre. y les vaya bien. Ok, por aquí la herramienta no me la No, permite, ¿qué hacer? pero la herramienta Azure Explorer sí de pronto nos permite, pero bueno, ya por acá lo encontramos. Bien, aquí básicamente vemos que está el archivo de propiedades Lotus Nexus y todo lo demás. Pues aquí se encuentra una copia exacta de todo lo que se encuentra en nuestra ubicación on-premise, ¿sí? Digamos que la primera tarea es el copiado de esta carpeta de Lotus.json, ¿sí? Vamos a continuar por acá. Esta siguiente tarea lo que hace es, a través de la lectura de ese archivo Lotus.json, básicamente va y escribe en una tabla del blob storage la información asociada a las propiedades de Lotus.json, de ese archivo, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar cómo podemos ver esa tabla en el Azure Blob Storage. Es un table storage, ya vamos a ver. Bien, básicamente esta tabla la podemos ver acá a través de el Microsoft Azure Storage Explorer, el cual es una herramienta cliente que nos permite ver a mayor detalle, nos ofrece algunas funcionalidades como por ejemplo ejecutar queries para poder consultar la información en los data tables, exportar o importar la información, adicionar datos, editarlos. Por acá tiene un tema de column options, borrar información, sacar estadísticas de cuánta información tiene la tabla y actualizar. Como vemos por acá tenemos el registro de la tabla, perdón, del archivo de propiedades, ¿sí?
Es que no sé, sí, pero él dice que Básicamente si necesito ayuda, tenemos entonces no sé cómo yo estoy ahí, dos porque tablas. yo no Ahorita sé, vamos a no ver sé. pues la otra, pero aquí podemos ver eh, cómo queda almacenada la información en una tabla del Azure Blob Storage, ¿sí? Vamos a continuar por acá. El siguiente step básicamente es buscar un archivo. El archivo se llama esta variable en la carpeta de solicitudes. Ese archivo básicamente, se encuentra por acá en una variable, archivo JSON, ya lo habíamos visto. Vamos a volver acá, archivo JSON. Vamos acá a variables, archivo JSON es el archivo de propiedad de Lotus.json, ¿sí? Perdón, vámonos por acá. Una vez encontrado el archivo, básicamente lo que va a hacer es obtener una tabla. Lo que hace es que obtiene una tabla a través de este archivo. Bien, por acá, digamos, la siguiente tarea lo que hace es básicamente cargar el archivo JSON que se encuentra al interior de este archivo propiedades Lotus.json, es decir, nos vamos por acá y abrimos propiedades Lotus.json y encontramos que tenemos este archivo Lotus solicitud clientes, esta fecha, pues con este nombre en específico, .json. Él va a ir a buscar este archivo en la ruta, en la fuente, ¿sí? Miren que por acá está el contenido dinámico, perdón, está específico. Básicamente vamos a pegarlo por acá. Miren que él toma la primera fila de la salida de la tabla leída a través de la tarea búsqueda de archivos, ¿sí? Obtiene el campo fuente y le concatena la extensión .gz, ¿sí? Bien, entonces básicamente por acá en el destino él lo va a copiar en la carpeta Lotus.json, ¿sí? En el blob storage. Entonces ya lo habíamos visto por acá. Por aquí está el archivo .gz, aquí está, mírenlo acá. Muy bien, entonces básicamente por acá hay una propiedad que dice que persevere, pues, perdón, que se mantenga la jerarquía de la copia de los archivos en la cuenta de almacenamiento. Listo. Bien. Que sigue por acá. Básicamente hay una auditoría. Esta auditoría por acá arriba, vamos a mirar de qué se trata. Está apuntándole a la ejecución de una tarea de un notebook ubicado en la ruta utilidades carga JSON. Entonces, si nos vamos por acá a utilidades carga JSON, vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a esperar que encienda el clúster. Vamos a ver que hay unos parámetros donde básicamente se envía el JSON a validar, el archivo JSON a validar, el nombre de la aplicación, el nombre de la carpeta donde se hospeda ese archivo blob, y listo, algunas variables de conexión para conectarnos al table storage y dejar allí la auditoría, ¿sí? Que básicamente es un SAS token y un storage name que están almacenados en el componente Azure Key Vault. El Azure Key Vault pues aquí no está, pero el componente Azure Key Vault es el componente que nos permite almacenar de manera segura los secretos y contraseñas de manera encriptada y segura, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir por acá. Por acá pues tenemos los componentes, perdón, unas variables de entrada, unos parámetros de entrada que básicamente obtenemos a través de la salida de la tarea de copiado. Entonces tenemos el estatus de la tarea de copiado,
el tiempo del copiado, la tasa de transferencia, la duración, los archivos leídos y escritos, la carpeta de origen, el MD5 generado del archivo, los registros que contiene ese archivo, los datos leídos, los datos escritos. ¿Sí? Básicamente acá a través de a través de la API del Azure Storage Account, del Table Storage Account, lo que hacemos es que registramos una auditoría de la carga de ese archivo JSON por medio de una petición HTTP put con la operación put hacia esta dirección. ¿Sí? Básicamente nos conectamos a través de un row key, ese row key, y básicamente son estas dos variables, el storage name y el SAS token, ¿sí? Se especifican para podernos conectar directamente a la tabla y a través de este objeto JSON actualizar los datos de la tabla con una operación put. ¿Sí? Básicamente a través de este simple método recibimos como parámetro la URL, el JSON con los datos. ¿Sí? Aquí lo ven. Como a los 8 días. Perdón, acá está el llamado. Básicamente se utilizan las librerías request para poder hacer peticiones de HTTP, JSON para poder serializar un JSON, y este AST que básicamente es para hacer la conversión de ese objeto a un JSON. ¿Sí? Entonces básicamente acá tenemos un header, el cual básicamente especifica cuál va a ser el contenido que se va a enviar por medio de esta petición HTTP. Va a ser un contenido de tipo application JSON. El data básicamente es el JSON convertido, es este diccionario. En este momento pues es un string, y ese string pues está serializado a través de esta librería AST, a través del método literal eval. Lo que hace es que nos retorna un objeto JSON. ¿Sí? Acá en esta variable R lo que hacemos es que a través de la librería request ejecutamos el método put. Ese método put pues recibe como parámetro la URL donde vamos a realizar la petición HTTP. Recibe una variable que es lo que se va a enviar, el data, con el JSON, ¿sí? Ya serializado, y y los headers de la petición, que básicamente es el content type de la petición, que es una application JSON. ¿Sí? Entonces una vez efectuada la operación, él nos devuelve un status. Ese status pues tiene un código. El 200 pues es que se ejecutó de manera exitosa la actualización en el table storage de esta información, del copiado del archivo, para llevar una auditoría de todo el paso a paso. Y el 204 nos da a entender que falló la operación de actualización de datos en la tabla. ¿Sí? Pues vemos que es relativamente muy sencillo este paso. Vamos a continuar entonces. Esa es la auditoría. Vamos a ver por acá la carga del archivo JSON en el Azure Data Lake. Entonces básicamente lo que se hace es que ese archivo JSON, que se encuentra en formato .gz, este de acá, se va a transferir a la cuenta de almacenamiento Azure Data Lake. ¿Sí? El origen es el Blob Storage, el destino es el Data Lake, y se va a transferir a la zona de datos crudos. Recuerden que voy a duplicar esto acá. El Azure Data Lake básicamente contiene una aplicación por cada una de las aplicaciones migradas. Entonces vamos por acá a mirar el Azure Data Lake. En el Azure Data Lake nos vamos directamente al Explorer. En el Explorer nos vamos a la carpeta contenedora de los archivos de solicitudes. Bien, por aquí está. Recuerden que tenemos tres zonas. Una es la zona de datos crudos, que es esta carpeta RAW, donde se almacena la información cruda tal cual viene del Blob Storage o de la fuente de información. Recuerden que el Blob Storage básicamente cumple la funcionalidad de generar un backup de todo lo que está en premise en una cuenta de almacenamiento Azure Blob Storage. Y acá pues básicamente hacemos un copiado únicamente de los datos estructurados y semiestructurados. Los no estructurados siguen alojándose en
en el Azure Blob Storage para no incurrir en costos adicionales de almacenamiento, ya que el Azure Blob Storage básicamente lo que hace es que hace una replicación de información entre dos storage accounts que se encuentran en zonas diferentes. Por lo tanto, acá solamente se manipulan los datos estructurados y semiestructurados, porque esta es la fuente, digamos, para interpretar la información cruda y para dejarla ya, digamos, formateada de manera correcta en formatos .parquet en la zona de resultados. Entonces, si nos vamos a la zona de datos crudos, pues en este momento no tenemos información, pero vamos por ejemplo para otra, a ver si de pronto encontramos. Ok, vemos que por ejemplo para esta aplicación tenemos dos JSON, los cuales es importante, esos JSON deben tener la misma estructura, los mismos campos y la misma estructura, para que cuando el Azure Databricks venga a leer esta ruta, él sea capaz de leer todos los archivos que terminen en extensión .json y los interprete en una única tabla en memoria o data frame, ¿sí? Como información cruda. Esa información cruda, pues como les comento, a través de un proceso en Azure Databricks, pues será interpretada y aplanada y modelada en unas tablas de Hive SQL. Listo. Bien, entonces vamos a continuar. Hay una carpeta de error. En esta carpeta de error pues se van algunos archivos que básicamente no pasan unas validaciones que se realizan a nivel de formato, a nivel de estructura, a nivel de interpretación del objeto JSON. Entonces pasan a esta carpeta de errores y deben ser corregidos previamente, ¿sí? Listo, vamos a continuar por acá. Básicamente esto es una tarea muy sencilla, es un copiado del archivo. De nuevo, él va y coge el archivo .gzip que se encuentra en la ruta del Azure Blob Storage, ¿sí? Recuerden que el gzip pasó de estar acá en el Integration Runtime a estar en el Azure Blob Storage. Ahora lo que estamos haciendo es cogiendo ese archivo json.gz y copiándolo acá en la zona de resultados, en la carpeta raw, perdón, en la zona de datos crudos, en la carpeta raw, en el Azure Data Lake. Listo. Acá en el destino, básicamente, lo que hacemos es especificar la ruta en la carpeta raw donde va a quedar ese archivo. Listo. Una vez copiado, pues se realizan unas validaciones. Vamos a ver este pipeline de validaciones, de qué se trata. Básicamente hay un script, un notebook que apunta a la dirección utilidades validaciones JSON en Azure Databricks. Entonces vamos a explorar qué tiene este notebook. Entonces está por acá, validación JSON, sí. Bien. Entonces básicamente él recibe el archivo json.gz, recibe el nombre de la aplicación, el nombre de la carpeta blob, de nuevo la conexión a, digamos, los parámetros de conexión, que son el storage name y el SAS token, para conectarnos al data table que lleva la auditoría de la validación de la carga de ese archivo JSON en el Azure Data Lake, ¿sí? La ubicación de donde se encuentra este archivo JSON, que ya está pues en el Data Lake, MNT, el nombre de la aplicación, la carpeta raw, y una ruta donde especificamos aquellos archivos que se encuentran con errores, como les comenté previamente, ¿sí? En el Azure Data Lake, ¿sí? Por acá están básicamente los parámetros de copiado que nos ofrece la tarea de copy, el estatus, si fue exitoso, fallido, está en proceso, el tiempo de copiado, la tasa de transferencia, la duración, los archivos leídos, escritos, la carpeta origen, el MD5, los registros, los datos leídos y los datos escritos. Entonces, básicamente, una de las validaciones, de las famosas validaciones, es por Universal ID de cada uno de estos objetos JSON, ¿sí? Cada uno de estos registros. Universal ID, que es el identificador único de cada registro de la zona de datos. Lo que se hace es que se intenta una lectura
y donde se encuentren nulos y registros con esta etiqueta corrupt records es porque básicamente tenemos algún error allí de formato, de encoding, o de que falta una comilla o una coma. Básicamente pues es de estructura y estos registros pues están corruptos. Entonces básicamente nos toca revisar el archivo, revisar el objeto JSON, cuál exactamente Universal ID es el que falló, y mirar si por ejemplo aquí falta es un corchete, y ir a corregir el archivo y repetir todo el flujo de carga para ese formato, para ese archivo JSON, ya con los registros corregidos, ¿sí? Básicamente aquí tenemos un llamado a otro script, el cual se llama utilidades esquema. Entonces vamos por acá, vamos a dirigirnos a utilidades esquema app. En esquema app es básicamente tenemos el esquema definido para cada aplicación. Entonces por ejemplo vamos a buscar el esquema de solicitudes. Entonces vamos por acá. Este es el esquema de solicitudes. Básicamente es sí, digamos como la metadata de esa estructura de cada uno de los registros de ese formato JSON. Entonces como veíamos ahora, por acá tenemos una estructura definida donde decimos que el universal ID es un string, los attachments están dentro de un array de string. Entonces esa estructura se define en un JSON, ¿sí? Mírenla acá, para poder validar de que al momento de leer o interpretar la información de ese archivo .json se cumpla con esta estructura, ¿sí? Porque de pronto, como les comenté, puede darse el caso de que se haya omitido un carácter que ya haga que no se cumpla con esa estructura. Si por ejemplo aquí se omite este carácter, ya este objeto no se interpreta como un array, sino que quizás como un string que sigue quizá hasta acá, y haga pues que el intérprete de Python, de la librería de PySpark, no sea capaz de interpretar este objeto JSON de manera adecuada, ¿sí? Entonces básicamente para eso es el esquema. Esta función básicamente retorna ese esquema, ¿sí? Entonces aquí digamos que ya en un try catch por cada una de las aplicaciones se intenta leer, digamos acá en solicitudes, a través de spark read.schema se intenta leer, se obtiene el esquema, se envía la ruta del JSON, y básicamente a través de esta función corrupt records él nos va a decir si encontró registros corruptos. Si los encontró es porque básicamente encontró errores al tratar de interpretar la información de ese archivo JSON con ese esquema especificado, ¿sí? Entonces esta es una función que básicamente nos valida que la estructura del archivo JSON se encuentre de manera correcta en todos los registros de este insumo, ¿sí? Por acá pues básicamente hay una validación del objeto JSON, ¿sí? Se importa la librería pandas, se intenta leer el archivo JSON, básicamente corre la ejecución de los archivos corruptos y listo. Bueno, por acá básicamente ya viene pues el tema de la actualización, de la auditoría, de la validación del archivo JSON. Entonces tenemos básicamente el mismo código para registrar en nuestra tabla de auditoría que se encuentra en el table storage a través de estas librerías. Tenemos la librería request para hacer las peticiones HTTP, la librería JSON para manipular objetos JSON, el AST para hacer la conversión de string a JSON. Tenemos el método put de la librería request, ¿sí? El que recibe como parámetro la URL donde vamos a especificar la petición. Esa URL pues básicamente debe estar definida por acá. Este es el método pues que lo llama. Por acá está la URL. Miremos que aquí él llama a este dominio del blob storage table.core.windows.net,
slash lotus JSON, ¿sí? Básicamente le pasa como parámetro el partition key, ¿sí? El partition key básicamente es la llave principal de esta tabla y le manda pues toda esta información que es el tiempo en el que se copió, la fecha, el tiempo de copiado, la tasa de transferencia, la duración, archivos leídos, escritos, si encontró algún error o no en las validaciones que realizamos en la ejecución de este script. Y listo, pues básicamente eso lo encontramos en esta tabla Lotus JSON. Vemos que por acá ya hay información adicional que se le va agregando a este archivo, que básicamente es esta columna de error. Vemos que por acá hay una que tiene, por ejemplo, un error, ¿sí? Esta, por ejemplo, nos dice en el error que el nombre call is not defined, ¿cierto? Entonces básicamente esto nos sirve para hacer un proceso de auditoría y seguimiento al momento de cargar la información en cada uno de los steps y asegurarnos de que la información se cargue de manera correcta. Listo. Bien, vamos a seguir por acá con la interpretación de nuestra ETL. Ya este primer paso, que era la extracción y carga 1, pues lo finalizamos, ¿sí? Fue relativamente rápido. Ahora me voy a ir por el flujo de arriba. Básicamente voy a entrar en OnDataBricks. El OnDataBricks, pues ya lo conocen. Este señor lo que hace es encender el clúster antes de ser utilizado. Entonces este señor lo que hace es que va a la ruta utilidades OnDataBricks, y este notebook lo que hace es que ejecuta un select 1 para encender el clúster. Listo. A continuación tenemos la carga de la tabla parámetros. No voy a entrar en detalle porque ya lo expliqué en los videos anteriores, igual que el OnDataBricks. Estos pipelines son genéricos, se repiten en todos los flujos de carga de información, de migración de información. En el que sí voy a entrar es en este de transformación. Básicamente esta ya es la tarea que se ejecuta después de cargar los archivos en el Blob Storage y en el Data Lake. Esta tarea básicamente lo que hace es que va al Azure Databricks, se ubica en el nombre de la aplicación, ¿sí? Y se va a ejecutar el script llamado trace create schema, perdón, ¿sí? Entonces vámonos por acá al workspace, nos vamos a Lotus solicitudes y nos vamos al trace create schema. Entonces básicamente este señor es el que nos va a interpretar esa información que está en formato crudo en el Azure Data Lake. En el Azure Data Lake, recuerden que acá en la carpeta RAW es donde está la información crudita, tal cual el usuario me la brindó desde la fuente de información y yo me la copié al Azure Storage Account y posteriormente al Azure Data Lake, ¿sí? Entonces básicamente a través de este script lo que se hace es, perdón, de este script lo que se hace es unos pasos principales, que primero es zona de datos crudos. Lo que quiere decir es que interpreta esa información que se encuentra semiestructurada en un archivo JSON, ¿sí? Posteriormente se ejecuta un script de zona de datos de resultados donde se crean unas tablas temporales ya con la información aplanada, ¿sí? Ya un poco pues más manipulable a través de tablas. Y la zona de resultados pues básicamente lo que hace es coger esas tablas temporales y materializarlas una vez ya formateadas y organizadas a través de otro script que lo vamos a revisar más adelante en tablas de Hive, y nos las va a dejar por acá en una base de datos llamada Lotus solicitudes, donde las vamos a encontrar, ¿sí? Aquí básicamente está el panel principal y el panel detalle, la tabla de masivos, y listo. Pues entonces vamos a comenzar a revisar este script. Listo. Bien, básicamente lo que se hace acá es definir
un objeto tipo lista, y al interior de ese objeto tipo lista hay un JSON en string, ¿cierto? Encerrado en unas comillas, el cual define la estructura o el esquema de los archivos JSON que serán interpretados, ¿sí? Básicamente acá lo que se hace es que se obtiene una variable, el Spark Context, ¿sí? Ese Spark Context pues por acá tiene una función parallelize, la cual pues recibe como parámetro este esquema. Él convierte ese esquema en objeto tipo esquema RDD. Ese esquema RDD básicamente lo que va a hacer es que va a leer el objeto JSON, va a leer un JSON, ¿sí? Pues digamos acá en la siguiente línea, a través de spark.read.json se le va a parametrizar ese esquema. Básicamente pues ahí ya tenemos un esquema para los archivos JSON que van a ser leídos posteriormente, ¿sí? Básicamente acá lo que sigue es crear una tabla intermedia. Esa tabla intermedia pues se crea a través de la lectura de toda la sábana de datos de los archivos que se encuentran en la ruta del data lake solicitudes/raw a través de la librería de Spark. El módulo read, el método esquema, se le especifica el esquema que acabamos de definir, o sea, esos archivos deben cumplir sí o sí con ese esquema. Ya tenemos la tranquilidad de que todos los que se encuentran en la carpeta raw sí cumplen, debido a que previamente se hizo una validación, y aquellos que se encuentran en la carpeta de error son aquellos archivos que se deben corregir y reprocesar para que ya queden cargados en la carpeta raw. Listo. Bien, básicamente una vez leídos, ellos cumplen con esta estructura. Lo que hace esta función es devolvernos un objeto tipo data frame, es decir, una tabla en memoria en PySpark, en Python. Esa tabla pues básicamente la vamos a convertir a través del objeto SQL, de la librería SQL Context, el método register data frame as a table, con este data frame, y le vamos a especificar un nombre con esta taxonomía ZDC Lotus solicitudes tabla intermedia, ¿sí? Bien, entonces básicamente esa información va a quedar escrita acá en esta tabla. Por acá pues básicamente viene un método para crear un archivo de metadatos. Esto es más que todo para las pruebas de integración. Básicamente este método lo que hace es un describe de esa tabla, un describe, para obtener digamos la estructura de la tabla. Él nos va a retornar algo como lo siguiente, algo como esto, ¿sí? Recuerden que en la carpeta on-premise tenemos definida esta estructura que nos provee el dueño de la información, organizada de manera en orden alfabético, y desde acá, desde Databricks, una vez interpretada esta información, pues se genera el mismo archivo, pero desde el lado de la nube de Microsoft Azure, en un archivo llamado metadatos lotus-db, para ser comparado en las pruebas unitarias, ¿sí? Comparado y validado. Listo. Muchas gracias. Bien, entonces Es que tenía fotos y no supe cuál es la que me dijo. básicamente por acá debe ser esta y hablamos a hablar es a las 11. Bueno, está la lectura o la creación de la tabla intermedia. Entonces básicamente a través de esta sentencia lo que se hace es que se importa muchas gracias. a través de esta sentencia pues importa la librería PySpark, el módulo SQL Functions, se importan los módulos call, array join, substring y substring index, ¿sí? Entonces básicamente se lee el archivo, los archivos JSON que se encuentran en esta ruta, ¿sí? Y básicamente se seleccionan todas las columnas
con un alias, que ese alias básicamente va a ser el nombre definitivo que se va a mostrar en el reporte construido en Power BI. Ya digamos que este nombre de acá es un nombre técnico y este de acá es un nombre funcional. Se le dice txtautor.value, ¿sí? Porque recuerden que la mayoría de estos objetos están en un objeto JSON. Ya estas columnas están en un objeto JSON, donde el valor es el que especifica el nombre el valor perdón, de ese campo, ¿sí? Entonces miren que por acá todos son .value. Se crean dos campos calculados, el año y el mes, que son los filtros de búsqueda del reporte, ¿sí? Y básicamente se crea una tabla que se llama tabla intermedia, con esta estructura que siempre es zona de datos crudos, nombre de la aplicación Lotus solicitudes, y se crea como una tabla intermedia, listo. Entonces por acá básicamente a continuación lo que sigue en este script es se crea se crea un esquema específico, ya que algunos objetos como el campo txt historia pues básicamente tienen especificado un valor, ¿sí?, en array, y otros simplemente son un valor tipo string. Entonces básicamente la lectura de estos campos se interpreta a través de ese esquema diferente. Se crean como tablas y posteriormente lo que se hace es que se unifican ambas tablas acá, tabla intermedia txt historia string union tabla intermedia txt historia array, ¿sí? Ambas pues se unifican y se almacenan por acá en un objeto tipo data frame. Ese objeto tipo data frame pues ya básicamente lo que hace es que almacena ya la información definitiva de nuevo en la tabla intermedia txt historia, ¿sí? Listo. Eso simplemente es para asegurarnos de que esa estructura se pueda almacenar, ya que está especificada con esos dos esquemas. Bien, entonces acá tenemos pues ya a través de esta consulta de este union, la tabla intermedia registrada. Entonces ya nuestro siguiente proceso es ir a la zona de procesados. Entonces básicamente nos vamos a ubicar en la carpeta de Lotus solicitudes, en el script 4 save schema. Entonces nos vamos por acá, abrimos el 4 save schema y básicamente lo que vamos a ver es vamos a hacer uso de la tabla de parámetros. Vamos a hacer uso de dos parámetros. Básicamente vamos a utilizar el parámetro llamado param url log storage y el parámetro llamado param lotus solicitud clientes app, que básicamente el primero va a hacer referencia a la url de la carpeta de blob storage, de conexión a la carpeta del blob storage, y el segundo es el nombre de la aplicación. Se van a almacenar en estas dos variables x y y. A continuación acá vamos a crear una tabla que va a ser nuestro panel principal. Nosotros vamos a crear básicamente dos tablas que van a salir a partir de esta sabana de datos del archivo JSON, ¿sí? Este archivo JSON contiene totalmente todos los campos de la base de datos. Entonces básicamente la página principal se compone de los 5 o 6 campos principales que el usuario va a consultar o que son más relevantes para mirar en una primera instancia, y una página detalle, la cual se compone de una vista pivoteada, un pivot, la cual contiene el resto de los campos asociados al detalle de la consulta de un registro en el reporte. Entonces vemos que básicamente se construye un SQL dinámico a través de la librería SQL Context, el módulo SQL, donde vamos a seleccionar el Universal ID, en este caso el key non pedido, el autor, la fecha, muy importante para poder hacer la
los filtros de búsqueda por año y por mes, el asunto del pedido, y por acá vemos que tenemos los adjuntos. Básicamente el campo adjuntos, a veces pues vemos que vienen más adjuntos en ese campo. Recuerden que eso es un array que viene separado por comas. Básicamente cuando vienen adjuntos, cuando es mayor que 0, entonces básicamente lo que se hace es una concatenación de el nombre de la aplicación, el nombre, perdón, de la URL, el valor X, slash, el nombre de la aplicación, el nombre de la URL, slash, el universal ID de ese registro, que es, digamos, el query string, ¿sí? O el parámetro que se le envía a esa URL para descargar los adjuntos asociados al registro de cada uno de estos registros de la tabla. Entonces, por ejemplo, este attachment, por ejemplo, este PDF está asociado a una carpeta que se llama, igual que este universal ID.zip, está, digamos, encriptado en .zip, comprimido, perdón, y digamos que la manera de acceder es a través del ID, ¿sí? Entonces por eso se hace esta concatenación. Básicamente esta tabla nos va a dar la URL única para acceder a este documento y descargarlo desde el reporte de Power BI, ¿sí? ¿Qué tenemos por acá? Básicamente tenemos la concatenación de varios campos, como lo son, por ejemplo, el autor, el nombre pedido y el asunto, ¿sí? Básicamente tenemos una función translate que lo que hace es que todas estas caracteres especiales que contienen comas, ñes, mayúsculas y minúsculas, las convierten sin estos caracteres para evitar problemas al momento de consultar la información, y todo eso pues también se almacena en mayúsculas, en minúsculas y tal cual como vienen desde el formato, separados por guión, en un campo de búsqueda, para poder a través del reporte pues buscar acá en el campo de búsqueda por cualquiera de esos tres campos, ¿sí? Bien, también tenemos el año y el mes, importante definirlos acá en la metadata, y toda esta información se obtiene a través de la tabla solicitudes, de la tabla intermedia que contiene todos los campos. Entonces básicamente estamos seleccionando los 5 primeros campos de esa tabla. Voy a ingresar a Power BI, ¿sí? Voy a ingresar al reporte, vámonos acá al área de desarrollo y vamos a abrir el reporte de solicitudes, el informe. Muy bien, vemos que aquí está el informe, tiene un filtro de año, tiene un filtro de mes, ¿sí? Tiene un campo de búsqueda en el cual pueden buscar por autor o por asunto o por tipo de solicitud, ya que este campo pues contiene esa información. ¿Sí? Perdón. Bien, volvamos al script. Entonces esta es la metadata que se construye, perdón, esta es la tabla que se construye, o digamos el data frame que se construye a través de la selección de esos campos de la tabla intermedia, ¿sí? Entonces tenemos acá que a través de ese data frame estamos registrándolo como una tabla que se llama ZDP, zona de procesados, ¿sí? Porque ya le estamos dando un formato, ya los estamos seleccionando, ya estamos creando unos campos calculados. ZDP, lotus solicitudes, panel principal. Importante, ZDP de zona de procesados, lotus de la aplicación principal, solicitudes de la subaplicación, y panel principal es el nombre genérico para la tabla principal. Listo. El panel detalle básicamente lo que nos va a mostrar, bien, acá lo que tenemos es el panel detalle. Básicamente lo que hacemos es un union all, ¿sí? De diferentes campos. En este caso siempre vamos a crear un encabezado, ¿sí? Un campo encabezado, alias con el alias vista, un campo posición para que nos lo posicione en un orden. En este caso el autor
¿sí? Va a ser la llave, y el txt autor va a ser el valor, el año y el mes para poder filtrar esta información. Vemos que a continuación viene un select union con un select totalmente igual, pero ya lo que varía acá es el campo de selección, fecha de creación. Por acá vienen los nombres, la dependencia de la región y así sucesivamente por los otros campos.